¿Por qué se inició el evento, Natalia? Jorge, ¿querés que salga? No, 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 estás perfecto. No, 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 no sé por qué empezaron a grabar el evento ya, así que nos están grabando. No importa, porque vamos ahora, Natalia va a empezar con tu charla grabada en unos minutos. Yo te voy a presentar al alumnado que ya te está escuchando, supongo yo. Acá está el público. En general empezamos puntualmente a las 17 horas, Norberto, así que en un ratito vamos a empezar con tu charla, que está grabada, ¿no es cierto? Por lo que Sí, entendí que me sí, dijo Natalia. disponé tranquilo, Jorge, yo estoy con tiempo, así que faltan 5 minutos para la hora asignada. Estamos más que bien. Perfecto, perfecto, así que estamos muy bien. Bueno, yo los presento a los alumnos, al doctor Norberto Bernardo. El doctor Norberto Bernardo es un destacadísimo médico cirujano urológico, es un amigo de la casa, además de reunir las dotes de ser, desde el punto de vista nuestro, uno de los mejores neurólogos urólogos de Argentina, perdón. Él nos va a hablar hoy en todo el día de lo que es la patología propia del hombre. Vamos a hablar en una primera etapa, creo, Norberto, de algunos métodos de estudio para cómo valorar al paciente con patología urológica y después vamos a charlar seguramente de las patologías más frecuentes o las que más nos preocupan a los médicos clínicos relacionados con la urología. Creo que la modalidad, me parece, Norberto, vos dejaste grabado las charlas. Creo que son dos charlas completas, así que a interrumpir la primera charla. Al final de la charla, vos te vas a conectar de nuevo para las preguntas y lo mismo va a pasar en la segunda charla. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y te agradezco la posibilidad, Jorge. Hice lo de las grabaciones porque podía surgir algún tipo de inconveniente con una cirugía, entonces preferí que estuviera todo el material. De todas formas, voy a estar disponible para conectarme para las preguntas. Eso Perfecto. te lo garantizo. Perfecto. Entonces esa va a ser la modalidad. Norberto, yo te dejo libre hasta que, digamos, a las 17 va a empezar Natalia a poner tu primera grabación y cuando termine esa primera grabación, vos te conectás para las preguntas. ¿Te parece? Fenomenal, te agradezco muchísimo. El agradecido somos nosotros, así que si querés, Bien, hacé tus cosas que ponemos tu charla. Vamos a poner tu charla. gracias, Jorge. Me desconecto ahora. Dale. Muy bien. Bueno, doctores, entonces, como siempre decimos, vamos a empezar puntualmente a las 17. Estamos un poquito tempranos, no sé por qué se arrancó la grabación un poco antes. Le decía en presencia del doctor Bernardo, el doctor Bernardo es profesor adjunto de la cátedra de cirugía en el área de urología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Es un médico formado en la Clínica Mayo, es un destacadísimo urólogo. Su área de interés fundamentalmente es la litiasis renal y todo lo que es cirugía reneurológica. Es un avanzado en cuanto a las técnicas quirúrgicas, ya se van a dar cuenta luego de la exposición. Y bueno, vamos a esperar un poco que se haga la hora para comenzar las charlas. Recuerden que hoy es el segundo martes del mes de agosto, es decir, que luego de las charlas de el doctor Bernardo está la reunión científica, que como siempre la preside el que es actual presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, que es el doctor Miguel Ángel Falasco. Bueno, recuerden también que en el mes de noviembre está el Congreso Virtual de Medicina Interna, virtual, obligado por las circunstancias que todos vivimos. Va a ser un congreso muy interesante porque echamos mano a los beneficios de la virtualidad.
podemos contactarnos y conectarnos con gentes de todo el mundo. Entonces, este año vamos a tener la presencia de varios destacadísimos médicos de Europa, de España, de Estados Unidos, de México, de toda Latinoamérica. Y esto enriquece un poco el diálogo a la distancia, pero un diálogo muy fructífero porque hablamos con personas de primer nivel. Bueno, me parece que falta ya poco para que iniciemos la charla, así que Natalia, cuando yo tengo que son las y 59, o sea que cuando vos quieras poner la charla del doctor Bernardo, la ponemos. Les recuerdo que el doctor Bernardo se va a conectar para las preguntas, así que vayan anotando las preguntas y cuando termine la primera tanda de exposición, ustedes comienzan con las preguntas, después vamos a tener otra charla del doctor, un poco más extensa, y otra vez se va a conectar el doctor para las preguntas. Y por fin, a posteriori, vamos a tener la reunión científica. Así que, Natalia, apenas den las 17, vos comenzá con la primera tanda del doctor Bernardo. Bueno, yo voy a desaparecer para poder permitir que se ponga la exposición. Nos vemos en un ratito. Buenas tardes, para mí es un gran placer estar con ustedes hoy en esta reunión de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, por lo cual quiero agradecerle a las autoridades esta oportunidad que me brindan de interactuar a través de esta carrera de especialista para desarrollar un tema que en la urología tiene muchos puntos de contacto con el internista, que son aquellas técnicas que están asociadas al estudio del varón adulto. Dentro de esas técnicas nosotros tenemos distintas herramientas que son de uso cotidiano y hoy vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Una es la uroflujometría para valorar la forma del vaciado vesical, a veces también generando una evaluación complementaria a través del estudio urodinámico y también adicionalmente la valoración de la calidad del semen a través del espermograma. Por último, vamos a desarrollar la utilidad de nuestra valoración cotidiana a través de la ecografía testicular y peniana en sus distintas formas de presentación que nos llevan a requerir de esta herramienta. Tal vez la forma más prevalente que nosotros tenemos es valorar al varón adulto que a partir de los 40 años empieza a tener algunos cambios. Dentro de ese universo de población del varón adulto, nosotros sabemos que una parte importante a partir de los 40 años empieza a desarrollar dentro de la glándula prostática un proceso de hiperplasia benigna que va a generar en alguno de esos casos un cambio volumétrico donde la próstata empieza a cambiar su forma, aumenta su tamaño, y esos cambios se ven acompañados con una reducción del calibre de la uretra a través de la cual la orina es emitida desde la vejiga. Esa reducción del calibre genera una reacción, una respuesta del músculo de la vejiga que va reclutando fibras musculares para mantener la capacidad de contracción. Así vemos que con el paso del tiempo el músculo detrusor de la vejiga va aumentando su espesor a expensas de un reclutamiento de fibras musculares que son necesarias para poder eliminar la orina. Esto a nivel morfológico se manifiesta como estamos viendo en la diapositiva y a nivel de los síntomas iremos viendo que por distintas razones los pacientes empiezan a incorporar distintos síntomas que hasta el momento no tenían en su forma de orinar tanto durante la etapa del sueño como en la etapa de vigilia, con síntomas vinculados al vaciado de la orina y a la acumulación de la orina dentro de la vejiga. Y esto requiere una valoración, esa valoración
consiste en un estudio que es la flujometría, y la flujometría se da en un contexto cotidiano con nosotros. Al paciente lo evaluamos a través de una ecografía que mide el volumen de orina que tiene dentro de la vejiga antes de realizar el estudio. En ese momento, con la vejiga llena, nos permite también valorar el tamaño prostático, cuál ha sido ese crecimiento. Posteriormente le pedimos que orine, como lo hace habitualmente en su casa, a través del flujímetro, y a continuación valoramos, una vez terminada la micción, cuál es el volumen de orina residual que queda en la vejiga a través de la ecografía. Esto debe ser aclarado en cuanto al momento y el modo en que esta valoración se realiza. Es habitual que nosotros recibamos pacientes que al momento de valorar a través de una ecografía les han pedido que ingieran una gran cantidad de líquido, que aguanten el deseo miccional, a veces un tiempo prolongado. Esto le genera al paciente una gran incomodidad. El paciente distiende las fibras de su vejiga por el gran volumen que contiene en su interior y esta distensión le hace perder eficiencia. De manera que al disminuir la eficiencia de las fibras musculares al momento de orinar, probablemente la flujometría arroje un resultado que no refleja la vida diaria de este paciente. Y secundariamente, en esas condiciones alteradas, cuando se mide el residuo postmiccional, al haber perdido la eficiencia de las fibras musculares, también encontramos que hay un residuo de orina postmiccional que habitualmente el paciente no tiene y que puede llevar a que hagamos una lectura errónea. Dicho esto, es necesario remarcar la conveniencia, la necesidad de realizar este estudio de manera confortable. Esto significa que el paciente debe avisarnos en qué momento tiene deseo miccional. En ese momento, de manera muy breve, se valora a través de la ecografía cuánto volumen de orina tiene dentro de la vejiga, qué tamaño tiene su próstata. A continuación, se le pide que orine, como lo haría en su casa, en un ámbito de intimidad, no sintiéndose observado, y emite el chorro miccional que va a ser reflejado en la computadora. Y a continuación de ello, valoramos en condiciones normales cómo está la ecografía con el residuo postmiccional, y ese es el momento en el que habitualmente nosotros hacemos la valoración de la consistencia prostática a través del tacto rectal. Hay veces que esto requiere una conexión con la computadora que mida cómo se llena la orina y cómo se vacía. Para ello es necesario que el paciente tenga deseo, como decíamos antes, y esa micción va a reflejar distintos tipos de curvas de acuerdo a la condición que esté motivando el estudio en este paciente. Entonces, lo que debemos realizar es una valoración de lo que aparece impreso a posteriori de realizar la uroflujometría. Y allí nosotros tenemos una curva vertical que está vinculada con el volumen y una curva horizontal que está vinculada al tiempo. Cuando el paciente empieza a orinar, se abre el cuello de la vejiga y empieza a aumentar el chorro hasta llegar a un punto máximo que nosotros llamamos el flujo máximo que puede emitir el paciente, y desde entonces empieza a decrecer el chorro miccional hasta que termina en un determinado tiempo. Esto nos da un área bajo la curva que es el volumen orinado que va a ser reflejado en el resultado del estudio. Y a su vez nos va a dar también un tiempo que puede ser normal o prolongado dependiendo del nivel de obstrucción que el paciente tenga a nivel de la uretra por el agrandamiento benigno de la próstata. Así podemos encontrar distintos resultados en la flujometría. En la primera curva que están viendo arriba, el cuello de la vejiga se abre de manera que tiene una pendiente rápida hasta que alcanza un flujo que está por debajo de los 15 mililitros por segundo, que sería una flujometría normal. Y después, lentamente, la vejiga requiere tiempo para ser vaciado, donde tiene un amesetamiento que va yendo hacia un valle muy lento, donde generalmente de manera anormal supera el minuto de micción, lo cual está alterado. Es el tiempo que requiere para poder evacuar la totalidad del volumen acumulado en la vejiga.
A continuación, a la derecha, lo que pueden ver es el comportamiento típico de una flujometría cuando el paciente tiene una estrechez de la uretra. Es decir, es una meseta muy baja, producto de una reducción inextensible del calibre de la uretra, producto de la estrechez, donde el paciente requiere mucho tiempo para poder emitir todo el volumen de orina acumulado. Pero es una meseta donde el flujo está muy por debajo de los 15 mililitros por segundo. Abajo, a la izquierda, pueden ver una curva de apariencia aparentemente normal que supera los 15 mililitros por segundo. Sin embargo, cuando lo leemos asociado de los síntomas de urgencia y de hiperactividad de la vejiga, podríamos estar hablando de un paciente que tiene, desde el punto de vista del flujo máximo, un valor normal, pero es un paciente que está obstruido. Es un obstruido de alto flujo que manifiesta la hiperactividad del músculo detrusor, logrando un flujo de características normales, más de 15 mililitros por segundo, pero sin embargo hay una alteración que merece mayor evaluación. Por el contrario, abajo a la derecha, cuando el paciente ya ha perdido la capacidad contráctil del músculo detrusor, tenemos una curva interrumpida de muy bajo flujo, un serrucho que manifiesta el refuerzo que la pared abdominal hace para que este paciente logre la micción, producto de esa disminución de la actividad del músculo detrusor que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Decíamos que hay síntomas que generalmente están vinculados a la urgencia miccional o a la incontinencia de urgencia, que requieren una valoración complementaria a través del estudio urodinámico. El estudio urodinámico es una valoración ambulatoria que se realiza con anestesia local para minimizar las molestias que le puede generar al paciente, la introducción de pequeños sensores a través de la uretra para medir las presiones que se desarrollan en el interior de la vejiga. Es un estudio que no requiere un ayuno previo, sí es necesario que tengamos un cultivo de orina que dice que no hay infección urinaria. Se retira al paciente la ropa interior, se le coloca una bata para que se realice en mayor comodidad este estudio, y con el paciente recostado en la silla procedemos a colocar unas ondas muy delgadas a través de la uretra y una en el recto que nos permita medir la presión abdominal. Y estos se conectan a un sensor externo que nos va a traducir las distintas presiones en los distintos momentos de la micción, ya sea en la fase de llenado como en la fase de vaciado de la vejiga. Este estudio aproximadamente dura entre media y una hora y el paciente en ese lapso permanece sentado en el sillón. Una vez que se ajustan los sistemas de registro, comienza el llenado de la vejiga que se da por una irrigación de solución fisiológica a temperatura corporal. En ese lapso, el equipo va registrando las presiones dentro de la vejiga y a su vez cómo se va comportando la vejiga con sus presiones. Registra en qué momento el paciente manifiesta que tiene deseos de orinar, si en ese momento genera dolor o si de manera involuntaria se produce un escape de orina. Se le indica toser para ver cómo se traduce ese aumento de presión en el interior de la vejiga o que haga fuerza para ver también cómo se traduce el aumento de presión al interior de la vejiga. Y cuando la vejiga está llena y el paciente nos manifiesta deseo de orinar, en ese momento se le pide que orine y se le mide nuevamente la flujometría, cómo sale la orina y con qué presión el paciente logra ese vaciado. Es conveniente que una vez que inicie la micción, este paciente no la interrumpa, porque de esa forma nosotros estaremos reproduciendo la forma del vaciado habitual del paciente sin ningún artificio que pudiera desorientarnos. De manera que en estos pacientes que tienen urgencia miccional o incontinencia de urgencia y necesitamos valorar más adecuadamente, la flujometría es una parte del estudio que se complementa con la urodinamia. Bien, también valoramos pacientes que nosotros requerimos tener una idea de lo que pasa en la calidad de su semen, para lo cual vamos a recurrir al espermograma. ¿En qué condiciones? Cuando queremos saber si hay enfermedades a nivel genital,
o bien cuando estamos valorando el varón en casos de trastornos de la fertilidad que debe ser aclarado. Es necesario recordar que lo que nosotros vamos a analizar en el semen que se emite es una reproducción de lo que pasa dentro de los túbulos semilíferos, los miles de túbulos semilíferos que están distribuidos en distintos lóbulos en el interior del testículo, que confluyen en un mediastino testicular y a través de ese mediastino afloran por la rete testis hacia el epidídimo, donde va a cumplir el proceso de maduración de los espermatozoides. Los túbulos seminíferos tienen una membrana basal donde se apoyan las espermatogonias que empiezan un proceso de mitosis inicial para generar el espermatocito primario. A continuación, este espermatocito primario inicia un proceso inicial de meiosis para dar lugar al secundario y posteriormente nuevamente hace una nueva etapa del proceso meiótico, de manera que aparecen las espermátides, que son los espermatozoides inmaduros, con una carga genética que es exactamente la mitad de la espermatogonia. Así, el proceso de maduración de los espermatozoides que nosotros vamos a valorar en el producto final del espermograma va a durar aproximadamente 64 días. Es decir, que la lectura que nosotros hacemos cuando analizamos el espermograma nos habla de los 64 días previos desde el proceso de génesis y de maduración de los espermatozoides. Este espermograma va a hacer una valoración del producto final de la espermiogénesis para valorar un espermatozoide que deseamos esté en condiciones fecundantes. Esto requiere una serie de modificaciones desde las espermátides, donde hay una reducción, una concentración del material en la cabeza, fundamentalmente en la formación del acrosoma, que es una gran vacuola en la parte final, que va a almacenar distintas enzimas con capacidad de penetrar en el ovocito, detrás del cual se encuentra el núcleo con toda la carga genética. Se forma después el flagelo, que requiere en el segmento intermedio una gran concentración de mitocondrias, que va a aportar la energía, el ATP necesario para que el flagelo se mueva y al moverse genere la propensión hacia el interior del óvulo para producir el mecanismo fecundante. Este proceso no se da en todos igual, hay algunos espermatozoides que llegan a la madurez y a la total capacidad fecundante y hay otros que se alteran en su camino y eso es lo que nosotros tenemos que valorar a través del espermograma. Las indicaciones para que nosotros recurramos a esta valoración del espermograma generalmente tienen que ver con trastornos en la fertilidad. Otras veces se debe a infecciones genitales, en algunas situaciones es por varicoceles, en los cuales queremos ver cómo repercute la presencia de la dilatación de las venas a nivel escrotal en ese aumento de la temperatura que pudiera modificar el comportamiento de los espermatozoides en un ámbito de estrés como es el aumento de calor que se produce en el varicocele. También cuando hay pérdidas de embarazos de manera recurrente, es necesario tener una valoración adecuada del espermograma y también antes y después de la realización de una vasectomía para saber que hay azoospermia como producto del procedimiento quirúrgico, que es lo que se desea cuando se realiza una vasectomía. También en casos de criptorquidia es importante que valoremos el espermograma. Cuando alguien ha recibido una quimioterapia puede haber influido en la espermatogénesis, de manera que es la forma de valorar la repercusión del tratamiento sistémico a nivel de la espermiogénesis. Cuando hemos tenido lesiones en el escroto, cuando hemos tenido paperas con una repercusión que podría haber afectado la capacidad de generación de los espermatozoides, cuando hay pacientes con exposición a ciertos tóxicos
y cuando hemos realizado una vasoanastomosis para revertir una vasectomía que tiempo atrás se realizó y el paciente ha decidido nuevamente intentar la gesta, y entonces cuando se hace una nueva anastomosis de lo que se interrumpió con la vasectomía es necesario valorarlo a través del espermograma. Ahora, es necesario también que tengamos en cuenta cómo asesorar a nuestros pacientes al momento de la toma de la muestra. Es necesario entregarle una hoja de instrucciones en la cual con claridad le indiquemos cómo tomar la muestra y cómo hacer para trasladarlo y sus tiempos. La toma de muestra requiere de una abstinencia sexual que va entre los 2 y los 7 días, y esto el paciente debe anotarlo en el formulario que se le entrega, cuánto es el tiempo de abstinencia, cuándo fue el día y la hora en que se recolectó, porque el tiempo de entrega tiene aproximadamente 60 minutos para que no se altere. Si en el espermograma es conveniente realizar 2 muestras que estén separadas, porque hay cierta variación que podría darse y una sola muestra no sería suficiente. El tiempo que nosotros tenemos que tener en cuenta entre una y otra muestra puede oscilar entre una semana y 90 días, no más de 90 días entre las 2 muestras que tratemos de recabar para estar comparando. Si los resultados que encontráramos entre esas 2 muestras fueran muy distintos, en ese caso tendremos que recurrir a muestras adicionales para esclarecer esa situación. Con respecto a la toma de la muestra, esto se debe obtener a través de una masturbación, y el material eyaculado debe ir dentro de un recipiente de vidrio que tenga una boca ancha, y esa boca ancha permita una emisión sencilla que no interfiera con la pérdida de material que es muy valioso en ese momento. Si fuéramos a usar los frascos de cultivo, que son de plástico, debe verificarse que no tenga ningún contaminante que pudiera ser tóxico para los espermatozoides. Y otra cosa importante es que el recipiente debe estar a una temperatura tibia para que no haya un choque por frío entre los espermatozoides y un vidrio muy frío que podría alterarlos. Cuando lo que buscamos hacer es un análisis bacteriano del espermograma, en realidad un espermocultivo, el paciente debe orinar, debe higienizarse las manos y los genitales antes de proceder a la recolección de la muestra. Y no es conveniente, no se recomienda el uso de preservativos para recoger la muestra del semen, teniendo en cuenta que hay espermicidas en estos preservativos que podrían alterar la vitalidad de los espermatozoides. Entonces, es necesario que este tipo de aclaraciones con tranquilidad se la demos al paciente, y que cuando tome la muestra se dé en un ámbito de intimidad y confort, como puede ser en su domicilio si está cerca del laboratorio, o bien en un ámbito dentro del laboratorio que se asigna para la toma de muestra con el confort mínimo que puede requerir que el paciente emita una muestra de semen para ser valorada. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que evaluar en el espermograma? Uno es la apariencia que tiene el semen, otra es la condición de licuefacción, qué volumen tiene, la viscosidad y el pH. Con respecto a la apariencia, esto tiene que ser homogéneo y el color debe ser entre blanco y gris claro. Cualquier color rosado nos está sugiriendo la presencia de hemospermia, y esto debe ser investigado de manera distinta. Con respecto a la licuefacción, una vez emitido el semen se coagula inmediatamente, y después de unos 5 a 40 minutos se va licuando, producto de la acción que tiene el antígeno prostático específico que se genera en la próstata y tiene precisamente el rol de licuar el coágulo seminal para que los espermatozoides contenidos en su interior puedan progresar dentro del óvulo para poder fecundarlo. Con respecto al volumen del espermograma, aproximadamente una emisión de semen tiene un mínimo de 2 centímetros cúbicos. De ese volumen,
El 5% proviene de lo generado por los testículos, que son los espermatozoides, y por el epidídimo. La mayoría del volumen emitido en el semen está proveniente de las vesículas seminales y ese volumen oscila entre el 46 y el 80%, donde están las enzimas de la coagulación y la fructosa. La próstata aporta entre un 13 y un 33% de ese volumen y entre las sustancias aportadas está el antígeno prostático que cumple la función que les citara previamente. Las glándulas bulbouretrales y uretrales aportan muy poco volumen al semen y el rol de ese 2 a 5% del volumen es estrictamente lubricante. Con respecto a la viscosidad, tiene que formar un coágulo que dé un filamento de aproximadamente 2 centímetros de longitud y el pH es normal que oscile entre 7.2 y 7.8 de pH, llamando la atención a aquellos pH que son más alcalinos, que superan el 7,8, haciéndonos pensar en la presencia de una infección o de una patología prostática. Cuando nosotros tenemos un pH más bajo, de 6,5, lo que nos hace pensar es en una obstrucción de la vía espermática que pudiera estar generando una parcial aporte de las sustancias que llevan con la vía espermática a elevar ese pH a 7,2 o 7,8. Bien, ¿cuáles son los parámetros microscópicos que nosotros tenemos que valorar que habla el producto final de los espermatozoides? Uno es la motilidad, cómo se mueven esos espermatozoides, teniendo en cuenta que aquellos que se mueven con una progresión rápida a una velocidad que es mayor o igual a 25 micromilímetros por segundo y a una temperatura de 37 grados, son los que van a estar en condiciones de introducirse dentro del óvulo. Después tenemos aquellos que se mueven, pero esa progresión, en vez de ser rápida, es lenta, y esa velocidad de progresión menor es útil, sin embargo, no es óptima. Lo que nosotros valoramos con capacidad fecundante es la asociación de aquellos que se mueven de manera progresiva rápida con aquellos que se mueven de manera progresiva lenta. Y aquellos que se mueven en el lugar, es decir, que vemos que se mueven en el microscopio y no progresan, no son útiles al rol de la fecundación. Y por último tenemos que definir aquellos espermatozoides que vemos que no se mueven y habrá que aclarar si esos espermatozoides que no se están moviendo están vivos e inmóviles o si directamente están muertos. ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a valorar esta motilidad? El varicocele, algunas alteraciones endocrinológicas, las infecciones genitales, la presencia de anticuerpos que atacan a los espermatozoides, hay bacterias en el semen que modifican el comportamiento de la movilidad y hay algunos que muestran en su movimiento que hay alteraciones constitutivas con defectos en el movimiento de la cola. Hay a veces que encontramos anormalidades en las secreciones de la próstata o de las vesículas seminales como alimento de los espermatozoides que pueden estar alteradas. El hábito del cigarrillo modifica esta motilidad, lo mismo que el exceso de alcohol, el consumo de drogas e inevitablemente el estrés se ve reflejado en el patrón del espermograma. Decíamos recién que cuando nosotros vemos espermatozoides inmóviles, es necesario saber si esa inmovilidad se debe a que todavía hay material genético en una célula viva o bien es un espermatozoide muerto, para lo cual con eosina se tiñe y aquellos espermatozoides donde la eosina penetra están diciendo que la membrana está alterada y permite la penetración de la eosina, con lo cual estos son espermatozoides muertos y habrá que valorar la cantidad de ellos en el espermograma. El conteo que realiza el laboratorio tiene un efecto multiplicador porque entre dos placas
se van repartiendo distintos campos, alrededor de 25 cuadros, y en estos se van haciendo conteos iniciales, no solamente de la cantidad, sino cómo se van moviendo de ellos. Cuando vemos dentro de cada uno de los cuadrados que se ubican espermatozoides en los lados, solamente contamos aquellos que se encuentran en el lado superior y en el lado izquierdo, y aquellos que se encuentren superpuestos en el lado derecho y la base se evitan en el conteo para no dar un coeficiente de multiplicación que esté alterado. Solamente son dos de los lados los que con el microscopio de gran aumento se valoran en ese caso. Dentro de esos parámetros microscópicos tenemos que ver qué forma tienen los espermatozoides. Algunos de ellos tienen defectos en la cabeza, otros lo tienen en el segmento intermedio y otros lo tienen en la cola. Es normal encontrar dentro de un espermograma que el 30% de los espermatozoides que estamos valorando sean normales. El resto están alterados, tienen alguna alteración de defecto en la cabeza, en el segmento intermedio o en la cola, pero no esperemos encontrar el 100% de espermatozoides normales. Tener 30% de espermatozoides normales en un espermograma es más que suficiente para tener capacidad fecundante. También es necesario dentro del espermograma ver qué otros elementos celulares encuentran, y para ello es necesario colorearlos con Papa Nicolau o con Gram. Podremos encontrar leucocitos, es común encontrar 1.000.000 de leucocitos por centímetro cúbico, y esto va a dar lugar a también la valoración de algunas formas de espermatozoides que son inmaduros, que están atorados, que tienen aspecto de espermátide. También tendremos que valorar la presencia de células epiteliales del tracto uretral y de la próstata que salen inevitablemente al momento de la eyaculación. Otro elemento a considerar será si tenemos o no microorganismos en el gran aumento, y la presencia de células redondas es un proceso de células generalmente progenitoras inmaduras que se hallan hasta en 2 millones en el centímetro cúbico, y se acepta esa cantidad de células inmaduras como normales en el espermograma. Cuando el espermograma nos muestra algún tipo de aglutinación, ya sea de la cabeza, del segmento intermedio o de la cola, o de la cabeza y la cola, esto nos está diciendo indirectamente que acá esta aglutinación está mediada por anticuerpos. Algún tipo de mecanismo inmunológico se está desarrollando para que se produzca esta aglutinación, cuando por el contrario deberían moverse con total movilidad. O sea que estas aglutinaciones nos dicen que ha habido algún tipo de alteración en la inmunología que está atacando alguna de las partes, o a veces todas, de los espermatozoides. Esto generalmente tiene que ver cuando ha habido algún tipo de traumatismo donde se rompió la barrera hematotesticular. Todos sabemos que la carga genética de los espermatozoides es la mitad de una célula somática, y también la carga antigénica es distinta, producto de esa carga genética distinta. De manera que el sistema inmunológico no reconoce por esa barrera hematotesticular a los espermatozoides. Cuando esa barrera se rompe, se expone el espermatozoide al sistema inmunológico, y esto da lugar a una reacción para el desarrollo de anticuerpos. Ese desarrollo de anticuerpos, ya sea por un efecto traumático o inflamatorio, es el que genera estas alteraciones en la aglutinación que nosotros vemos en el espermograma. ¿Cuáles son las variables que nosotros vemos en el espermograma? Nosotros llamamos una normosospermia cuando tenemos un eyaculado normal. Una oligosospermia es cuando en cada mililitro del semen emitido tenemos menos de 20 millones de espermatozoides. La polisospermia se da muy inusualmente cuando tenemos más de 250 millones de espermatozoides por cada mililitro de semen emitido. La astenosospermia es cuando la movilidad se da en menos del 50% con una progresión rápida,
o menos del 25% en los precisamente tipos A. Recuerden que el A, progresión rápida y progresión lenta, debe ser más del 50%. Cuando estamos en menos del 50%, estamos en presencia de una astenospermia. La alteración de la forma, la teratosospermia, se da cuando hay menos del 30% de los espermatozoides con un aspecto normal, y la oligoastenoteratosospermia es la alteración típica del varicocele, donde son pocos, se mueven lentos y están alterados. Esto es lo que produce típicamente de manera patognomónica el patrón de estrés del varicocele. La azospermia es un semen en cuya emisión hay ausencia de espermatozoides, que es lo esperable cuando un paciente se ha realizado una vasectomía. La aspermia es cuando el paciente no puede eyacular, directamente no tiene eyaculado. El volumen aumentado se llama hiperespemia, cuando el volumen es superior a los 6 mililitros, y hipospermia cuando tenemos menos de 2 mililitros eyaculado en total. La necrosospermia se da cuando los muertos con el test de la eosina que veíamos antes está por encima del 40% del total de espermatozoides eyaculados. Bien, ¿cuáles son los patrones normales entonces que nosotros tendríamos que mirar en un espermograma? Uno es el volumen, que debe superar los 2 mililitros en total. Otro es el pH, que tiene que estar en 7,2 y 7,8. La cantidad de espermatozoides por cada mililitro del semen debe ser mayor a 20 millones. Y el recuento total en todo el volumen eyaculado debe superar los 40 millones para que tenga capacidad fecundante. En cuanto a la movilidad, como decíamos recién, los que se mueven rápido y tienen una progresión lenta deben superar el 50%, y al menos los que se mueven con una progresión rápida deben ser más del 25%. La cantidad de formas normales debe ser superiores al 30%, y en cuanto a la vitalidad, el 75% o más deberían estar vivos, y los leucocitos deben tener menos de 1 millón por cada mililitro del semen eyaculado. Con respecto a la bioquímica del semen, se evalúa el zinc, la fructosa, la fosfatasa ácida y el ácido cítrico, cuyos parámetros pueden verse modificados cuando hay alteraciones a nivel de las vesículas seminales o hay patología inflamatoria crónica a nivel prostática. Con respecto a la ecografía testicular, el ecógrafo en nuestro consultorio es como el estetoscopio en el internista, de manera que está siempre disponible, y lo que tenemos que hacer es elegir con qué transductor nosotros hacemos esta valoración, así como hacemos con el de 3.5 MHz, la valoración de la vejiga y de la próstata. Adaptamos con un transductor de alta frecuencia la valoración del escroto, de los testículos y del pene. Generalmente esta técnica nos permite identificar estructuras que son de muy pequeño tamaño, tanto a nivel de los testículos, a nivel del escroto y a nivel del pene. La sensibilidad es muy alta en cuanto al diagnóstico de masas en el interior del testículo, llegando a un valor cercano al 100%. Debemos que recordar que los tumores de testículos, neoplasias testiculares, son mucho más frecuentes en los pacientes jóvenes, y la mayoría de las lesiones del escroto son extratesticulares, no son neoplasias las más frecuentes. El 95% sí de las lesiones que se dan en el interior del testículo son malignas, y esto es lo que tenemos que buscar que se descarte, porque aquí se juega en la vida y el pronóstico de los pacientes. Para realizar una ecografía testicular, colocamos por debajo del escroto una gasa que suspenda a ambos testículos y a la bolsa escrotal, y con el transductor de alta frecuencia nos va a ir permitiendo ver las distintas estructuras. Una es la albuginia, que es la capa que cubre al testículo, y a su vez después la capa vaginal que lo envuelve, con una porción visceral, que es la que está en íntimo contacto con la albuginia, y una parte parietal que está en la parte más laxa, en contacto con la parte profunda del escroto. Del repliegue entre la visceral y la parietal
se da lugar a un flujo de líquido que cuando se acumula da lugar al hidrocele. También es perfectamente identificable el mediastino testicular y la rete testis, donde todos los canalículos pasan hacia el epidídimo, donde los espermatozoides van a tener el proceso de maduración. El mediastino testicular se ve como una línea blanca, que hay que buscarla con detalle, hiperecogénica y lineal en el centro, donde confluyen todos los lóbulos que forman parte del testículo. Hay distintos apéndices que tienen que ser evaluados. La mayoría son epididimarios y son muy chicos y son intrascendentes. Y los testiculares, que se ven como el que pueden ver ahí abajo, como la hidátide de Morgagni, generalmente son fácilmente palpables, se corroboran muy bien con la ecografía y estos generalmente son un motivo de consulta cuando se torsionan, que generan un dolor agudo, pero que no afecta en absoluto la vascularización del testículo. Es simplemente un dolor agudo producto de la torsión del pedículo de la hidátide de Morgagni, que puede ser un motivo de consulta y que es muy fácil de identificar a través de la ecografía testicular en el consultorio. Dentro de las alteraciones en el testículo vamos a ver algunas lesiones que tengan calcio, otras que tienen contenido líquido, otras que son nódulos sólidos en el interior del testículo, a lo que nos referíamos antes, y otras que son más difusas en el interior de toda la masa del parénquima testicular. Dentro de las que tienen calcificaciones está la fibrosis paratesticular, que es muy fácilmente visible a nivel de la albuginia. En algunos casos esta calcificación es más ecorrefringente, pero la característica es que está fija en la albuginia, no se moviliza. Digo esto porque es una valoración que tendremos que hacer diferencialmente después. Pero esta fibrosis paratesticular no tiene valor con respecto a la génesis de lesiones tumorales. Es un hallazgo frecuente y no tiene mayor trascendencia. Lo que sí es móvil son los escrotolitos, que son pequeños cálculos que se forman dentro de la vaginal, entre la capa visceral y la parietal, y se mueven, son palpables, generalmente es producto de una torsión de hidátide que al necrosarse el pedículo quedó libre dentro de la vaginal y se mueve dentro de la túnica vaginal con escasos síntomas y en algunos casos se asocia a una acumulación de líquido, que es el hidrocele, y dentro de este hidrocele, este escrotolito se va moviendo sin generar dolor. Es un hallazgo de la semiología y de la ecografía en el momento que lo valoramos. ¿Qué tiene en su interior este escrotolito? Una piedra, en realidad, es un núcleo de hidroxiapatita que generalmente le da la consistencia tan dura y es pequeño. Esto no crece, se establece en el rango de los 3 milímetros y se mueve dentro de la cavidad vaginal. Con respecto a las calcificaciones en el epidídimo, se dan cuando ha habido una epididimitis aguda importante, requiere siempre algún antecedente inflamatorio, y también lo vemos cuando ha tenido alguna tuberculosis o tiene en curso una tuberculosis. Las calcificaciones a nivel del epidídimo nos hacen pensar en las lesiones granulomatosas como la tuberculosis. Con respecto a la microlitiasis testicular, esto ya es dentro del parénquima testicular, estas no tienen sombra acústica, como pueden ver ahí, y en general uno cuando hace una ecografía testicular podemos encontrar desde 5 o más en un solo plano. Se cuenta en un solo plano y a medida que movemos el plano tenemos que saber si esa cantidad es lo que encontramos. En algunos casos puede ser más la cantidad que encontremos y esto nos traduce que los túbulos seminíferos han hecho una degeneración y las calcificaciones intratesticulares están asociadas entre un 6 y un 45% al desarrollo de una neoplasia testicular, lo que hace que nosotros tengamos que controlarlo mucho más cerca. Con respecto a las lesiones con calcio dentro del testículo, ya no múltiples, sino como un núcleo hipoecogénico, podemos ver a los quistes epidermoides. Los quistes epidermoides son más grandes que las calcificaciones habituales, se caracterizan por tener ese anillo ecogénico que lo rodea, que es una especie de vacuola, y que requiere una resección parcial, y esto no está asociado a lesiones tumorales, pero que debe ser descartado con la extracción.
ya no del testículo como es en las lesiones malignas, sino de esta lesión para una congelación, y con esta desaparición generalmente esto no recurre como quiste epidermoide dentro del testículo. Es muy importante donde se juega la vida de los pacientes las neoplasias dentro del testículo, porque nosotros podemos encontrar un nódulo muy claro o bien un nódulo pequeño que se ha retraído y el paciente puede tener marcadores tumorales muy altos. Esto es el proceso de burnout, donde un tumor inicialmente más grande se fue necrosando, se fue reduciendo, tiene actividad sistémica, pero en el testículo cuesta mucho encontrarlo. Es ese nódulo que ustedes ven ahí, rodeado de algunas calcificaciones, que se puede dar con infrecuencia, pero que hay que pensar en el síndrome de burnout cuando tenemos repercusión sistémica de un tumor de testículo, y en el testículo lo vemos clínicamente aparentemente normal, pero cuando hacemos la ecografía encontramos estos pequeños nódulos, muy pequeños en volumen, pero con una gran capacidad de daño por la repercusión sistémica que tiene. Bien, dentro de lo extratesticular nosotros podemos ver acumulaciones de líquido, y este líquido puede ser el hidrocele, puede tener sangre o puede tener pus. Lo más frecuente es el hidrocele, cuando la producción de líquido a través de la capa visceral no es reabsorbida por la capa parietal de la vaginal que rodea el testículo, entonces se va acumulando, y generalmente esto se asocia a eventos traumáticos previos, en algunos casos de patología prostática. Y debe ser distinguido de una hernia inguinal que progrese, porque allí podemos no ver líquido libre, no tabicado, sino que vemos la protrusión de asas intestinales adyacente al testículo, pero siempre estamos hablando de algo extratesticular. En todos estos hallazgos, el testículo es normal, el líquido está por fuera de él. Con respecto al varicocele, vamos a ver venas de más de 2 milímetros. Generalmente esto se da al lado izquierdo en el 85%, debido a que la desembocadura de la vena espermática es en ángulo recto en la vena renal izquierda, que a su vez pasa por debajo de la confluencia de la arteria mesentérica superior, y esto puede generar algo de compresión, de manera que el varicocele se ve con mucha más frecuencia del lado izquierdo en el 85%, y hay un 15% que el varicocele puede darse de manera bilateral con estas venas de más de 2 milímetros. Cuando vemos en exclusividad un varicocele derecho, tenemos que pensar en algún síndrome de compresión de la vena cava. La exclusividad del lado derecho nos puede hacer pensar en un tumor renal que progrese hacia la vena cava y genere una trombosis, o en un situs inverso en ese caso. Bien, cuando tenemos un quiste de epidídimo y un espermatocele, debemos distinguirlo. El quiste de epidídimo es muy frecuente, encontramos quiste de epidídimo hasta en un 70%. La diferenciación es la localización. Mientras el quiste de epidídimo generalmente se da predominantemente a nivel de la cabeza y tiene un líquido seroso en el interior, el espermatocele se da solamente en la cabeza del epidídimo, y la punción nos da un contenido con espermatozoides. Esa es la diferencia entre el espermatocele y el quiste de epidídimo, que es solamente material seroso sin espermatozoides en su interior. Con respecto a los quistes de testículos, es un hallazgo raro, infrecuente, pero vean que es hipoecogénico, no tiene sombra acústica, y este hallazgo no es signo de alarma ni requiere ningún tipo de tratamiento. Con respecto a los hematomas, obviamente van a tener el antecedente de un traumatismo. Hay que tener en cuenta si la albuginia está indemne, por lo que hablábamos hoy de la barrera hematotesticular. Cuando se rompe la albuginia, el sistema inmunológico se activa. Este generalmente se da de manera heterogénea, tenemos una gran alteración producto del traumatismo, y podemos en algunos casos pesquisar la indemnidad de la túnica albuginia. Con respecto a los tumores, volviendo al mismo tema e insistiendo, el 1% de las neoplasias que se dan en los varones son tumores a nivel del testículo, se dan en población joven, entre 20 y 35 años. La enorme mayoría, el 95%, son tumores germinales. De ellos, el más predominante es el seminoma, y la porción mixta se da en el 40% de los tumores de testículos. También existen con mucho menos frecuencia los tumores no germinales, que son los de las células de Leydig, de sostén,
y muy raramente encontramos dentro del testículo tumores como metástasis, no siendo primitivos, y en algunos casos podemos encontrar linfomas dentro del testículo. El infarto focal dentro del testículo es un hallazgo infrecuente. Por lo general, cuando estamos haciendo la valoración, encontramos un área sin vascularización, generalmente es asintomático y está asociado a pacientes que tienen una policitemia o la anemia de células falciformes. Las lesiones difusas del testículo nos harán pensar en la existencia de un linfoma en todo el cuadro sistémico, de leucemia o de cuadros de orquitis. Y en el caso del linfoma habrá que ver los secundarismos de otras localizaciones, del mismo modo que en la sarcoidosis podríamos una alteración como la que está en el testículo en la imagen superior, con una gran alteración heterogénea del parénquima testicular. La ecografía de pene es muy importante para valorar cómo está el estado de las arterias. Tenemos que podemos hacer un abordaje ventral del pene o un abordaje dorsal y después el lateral. De acuerdo a por dónde veamos ese acceso, nos vamos a encontrar primero o con el cuerpo esponjoso, la uretra, o con los dos cuerpos cavernosos. Lo importante de esto es ver la albuginia del pene, cómo están las arterias y si hay algún desarrollo de placa. En cuanto a placa, la enfermedad de la Peyronie es la predominante. Tenemos que valorar esta existencia de placas que se dan con un elemento microtraumático inicial. Tenemos que saber dónde están ubicadas, qué tamaño tiene, si tiene calcificación o no, y la medición de la placa debe exceder la parte calcificada. No solamente se mide lo calcificado, sino se mide todo lo adyacente, porque esto nos va a hacer un control evolutivo. Si la placa se madura, progresa y en algún momento tenemos que hacer algo con ella con respecto a la resolución. En cuanto al pene y su valoración arterial, es muy importante tener en cuenta en las disfunciones eréctiles, donde en un corte longitudinal estaremos viendo cuál es el diámetro de la arteria cavernosa y en un corte axial tendremos que ver la cantidad de arterias que estamos valorando. Esta valoración es muy, muy importante para identificar el recorrido de las arterias cavernosas y detectar si hay bajo flujo. Si hay bajo flujo, tenemos que ver si hay calcificaciones vasculares que vemos con mucha frecuencia en la diabetes y en los pacientes que están hemodializados. Cuando la arteria cavernosa realmente se reduce de manera significativa es cuando nosotros tenemos traducción clínica con alteraciones de la función eréctil. Cuando tenemos una alteración en el tamaño de los cuerpos cavernosos, con una asimetría de uno con respecto a otro, nos hace sospechar claramente que alguna de las arterias cavernosas podrían estar alteradas y esto claramente se traduce en una alteración de la función eréctil que debe ser valorada. Esto en lo diario nos da un abordaje inicial en aquellos pacientes que manifiestan alguna alteración a nivel de la función eréctil. De manera que de todas las técnicas que hemos valorado a modo de lo que tenemos disponible en el consultorio y es de uso rutinario, todas ellas, como verán, tienen una invasividad mínima y son indispensables para la práctica diaria. Y muchas veces nos permiten hacer una selección de tratamiento adecuado sin tener que esperar una segunda consulta para tomar una decisión, porque la orientación semiológica es muy importante a través de todas estas herramientas. De manera que habiendo hecho este abordaje inicial, quedo a disposición de las distintas preguntas que pudieran surgir de lo que hemos estado charlando y me resta agradecerles por toda su atención. Natalia, confirmame si se escucha lo que estoy hablando. Vamos a invitar al doctor Norberto.
A ver si Natalia, si el doctor Bernardo está por ahí para responder alguna pregunta. Doctores, si ustedes quieren empezar a hacer algunas preguntas al doctor Bernardo, mientras Natalia trata de ubicar al doctor para que se conecte para las preguntas. Hola Norberto, Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy excelente tu bien. exposición, sumamente claro. Te vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a primero darle cabida a los alumnos para que te hagan algunas preguntas. Y aquí un alumno te dice, un engrosamiento de la túnica vaginal en la ecografía, ¿se puede ver como o se puede en la semiología palparse como en el examen físico como una masa en el testículo? La única situación dificultosa es cuando el volumen del líquido acumulado dentro de la vaginal, el hidrocele, es de una Sí. tensión tal que nos impide palpar con nitidez la masa testicular. En general, si no hay una acumulación de líquido importante, no se observa, es decir, se distingue con claridad lo que es un tumor testicular de un engrosamiento de la capa vaginal. La vaginalitis, la paquivaginalitis, que es un engrosamiento en el espesor, se distingue con claridad de una masa testicular, de un cáncer de testículo típico. Perfecto. Alguien te pregunta, ¿está relacionada la vasectomía con cáncer testicular? Es una muy buena pregunta esta. Sí, ha habido distintas presentaciones, algunas de ellas un poco controversiales. Los últimos reportes han demostrado una leve incidencia de presentación de cánceres de mayor agresividad, leve tendencia a mayor con una presentación de alto grado, de los que vamos a ver ahora que son de mayor grado, obviamente alejado del procedimiento. Levemente, insisto levemente, porque si no se crearía una asociación condenatoria, que aquel paciente que se hace una vasectomía directamente incide de manera importante, y esto no es así, en el desarrollo de cáncer de próstata. Lo cierto es que levemente superior es la incidencia y cuando se da con cánceres de mayor grado. Perfecto. Dice, ¿la indemnidad de la túnica albuginia se evalúa solo por ecografía, por ejemplo, ante un hematoma por traumatismo testicular? En un hematoma, cuando ha habido un traumatismo, lo que buscamos con la ecografía es ver si podemos pesquisar el flujo sanguíneo intraparenquimatoso testicular y si en algún momento vemos una interrupción, una solución de continuidad en la albuginia, porque en ese caso va a requerir una reparación. Una situación es encontrar un hematoma con indemnidad de la albuginia y otra situación distinta es con rotura de albuginia, que va a requerir una reparación. Perfecto. Dice, luego del tratamiento del varicocele, ¿cuánto se debe esperar para observar modificaciones en el espermograma y cuántos controles postquirúrgicos se deben realizar? Esto también es una pregunta práctica e interesante. Es una pregunta muy práctica. Está vinculado a el medio inhóspito previo del patrón de estrés que genera el varicocele y los 64 días que tenemos en el proceso de maduración hasta que el espermatozoide está maduro cuando se emite. De manera que dejamos pasar dos espacios de esto, es decir, alrededor del tercer mes empezamos la valoración de la recuperación de ese patrón de estrés. Antes vamos a todavía tener un efecto acumulativo del patrón de estrés de la dilatación de las venas que tenía durante el tiempo del varicocele. Perfecto. En cuanto al varicocele, Norberto, te hago una pregunta. ¿Cuándo está indicado la cirugía? ¿Cuándo lo indicas?
La cirugía, la mayoría de las veces cuando tiene trastornos en la fertilidad, cuando se da ese patrón donde ha disminuido la cantidad de espermatozoides, ha disminuido la movilidad y hay alteraciones de la forma. Es la oligoastenoteratosospermia típica del varicocele. Cuando esto se da en un paciente que tiene el número de hijos deseado con su pareja y existe un varicocele, en ese momento se toma una conducta conservadora porque la función de fertilidad ya ha sido cumplida y la presencia de esa repercusión no tiene ninguna incidencia. En un paciente con varicocele que no tiene fertilidad y tiene deseo de tenerlo, el solo hallazgo de esto motiva una corrección para crearle unas condiciones que salga del patrón de estrés. Claro. ¿Qué efectividad tiene la cirugía para revertir la vasectomía? Lamentablemente no es tan buena como se intenta. Alrededor de un 40% de los que se revierten logran repermeabilizarlo. Es una cirugía bastante ingrata, independientemente de las condiciones técnicas que se den, porque aun cuando se vea que la reconstrucción anatómica ha sido muy satisfactoria, esto no siempre se traduce en una permeabilidad eficiente en cuanto a la aparición de espermatozoides posteriores a la recanalización. Esta información, está muy buena la pregunta, es algo que debemos insistir cuando un paciente nos consulta previo a decidir hacer la vasectomía. Claro. Dejarle claro que la vasectomía exitosa tiene que tener en el control del espermograma posterior azospermia y que si en el futuro, que estamos viendo mucho, la solicitud de reversión se está viendo mucho, es llamativo, así como ha habido mucho más, también están apareciendo los pedidos de reversión. Entonces, cuando se va a hacer la vasectomía, debe informarse que la reversión no es en el 100% exitosa, llega al 40% de lograr nuevamente espermatozoides. De todas formas, existen técnicas para recuperar espermatozoides aun cuando en la eyaculación normal continuara con azospermia, pero ya es mucho más compleja, porque estamos artificialmente buscando la recuperación de espermatozoides a través de punciones testiculares. Lo ideal, si se desea revertir, es que los espermatozoides aparezcan en el eyaculado. Claro, lógico. Otro médico te dice, el quiste de epididimo es algo bastante frecuente de ver. ¿Cuándo tienen indicación quirúrgica si es que lo tienen? Solamente cuando el volumen es tal que genera una modificación estética y de confort al momento de cruzar las piernas de manera recurrente, donde el paciente tiene presencia. Esto es rarísimo, diría casi excepcional. En general, los quistes de epididimo no se tratan, no requieren tratamiento. A veces adquieren un diámetro excepcionalmente de unos 3-4 centímetros y en ese caso por el volumen que ocupa, no porque tenga ningún riesgo oncológico, esto no tiene ningún riesgo oncológico la presencia del líquido seroso de un quiste de epidídimo, por la sola presencia no se tocan, no tienen ninguna implicancia que altere la fertilidad y que moleste. Perfecto. Una pregunta, a ver si hay una pregunta más de los doctores. Dice, la técnica de punción para obtención de los espermatozoides para recuperar la fertilidad. Para recuperar espermatozoides que sean procesados por los biólogos y ese material pueda ser utilizado para una inseminación. Cuando se ha producido una vaso-anastomosis y están buscando nuevamente paternidad y esa vaso-anastomosis no ha logrado la presencia de espermatozoides, es por punción que se obtienen espermatozoides, se los valora y se seleccionan los más aptos para utilizarlos con su material genético para una inseminación. Perfecto. Norberto, una pregunta. La utilización de los files para recuperar la potencia sexual es algo extremadamente útil en los últimos años en medicina. ¿Hay alguna técnica quirúrgica que haya mantenido su vigencia para mejorar digamos, la perfusión de los cuerpos cavernosos o ya no se usa más?
No, en este momento ha dejado de usarse, se hicieron muchas anastomosis, Sí, haciendo puentes para incrementar. Lo cierto es que eso, desde el punto de vista teórico, resultó inicialmente atractivo y lamentablemente los resultados clínicos no se vieron reflejados en cuanto a efectivamente aumentar la perfusión a partir de esos bypass que hemos hecho en otro tiempo que ya no hacemos. O sea, cuando la irrigación no es suficiente y a través de los mecanismos farmacológicos por autoinyección, en los casos que se requiere, no se logra recuperar, tenemos que recurrir al implante protésico peniano para esto. claro. La efectividad de digamos, de los se siguen utilizando los implantes mucho menos, ¿no? Yo veo que hay mucho menos indicación que al principio. Es por la Sí, eficacia. en el medio aparecieron los derivados del sildenafil y el tadalafil que subieron el rendimiento de algunos pacientes que antes habían agotado cuando no teníamos estos recursos. Antes del año 2000, cuando no teníamos estos recursos, se indicaba mucho más. También es cierto que la indicación, cuando se reúnen las condiciones de indicación de prótesis de pene, son muy variables de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos el implante de prótesis peniana es muy frecuente, y diría en nuestra cultura un salto rápido hacia esa solución. En Latinoamérica utilizamos el implante de prótesis peniana, pero antes generalmente se han explorado todas las posibilidades farmacológicas, inclusive con las inyecciones, y recién cuando todo eso no ha dado resultado y el paciente tiene las condiciones adecuadas de manualidad y demás, recurrimos al implante protésico peniano. Y la última pregunta de esta primera parte, Norberto acá dice, ¿cuál es el porcentaje, la proporción de infertilidad secundaria de varicocele? Bien, el componente de oligoastenoteratosospermia que se da en el varicocele está en alrededor del 45%. No necesariamente todo paciente que tiene un varicocele tiene una repercusión en el patrón del espermograma. Hay veces que vemos venas dilatadas y sin embargo el espermograma es rigurosamente normal. La sola Bueno, presencia de dilatación no implica oligoastenoteratosospermia en el 100% de los pacientes que lo tienen. perfecto. Norberto, ¿querés agregar algo más a esta primera parte o pasamos a tu segunda charla y volvemos a tener preguntas a posteriori? A disposición para avanzar, si queda alguna pregunta, con gusto la respondo. No, creo que no, los alumnos no te han preguntado más. En todo caso, si hay alguna pregunta pendiente, la hacemos en la segunda parte cuando Natalia nos autorice a poner tu segunda charla y nos volvemos a reencontrar. Digamos, ¿cuánto dura tu segunda charla, Norberto? Yo sobre una hora voy a estar de vuelta, Jorge. Yo creo que Perfecto. en ese lapso, la segunda charla tiene mucha mayor cantidad de información, pero es una charla por las circunstancias en que se dio un poco más rápida, un poco más Ujú. concentrada, con lo cual vamos a abundar en preguntas que van a derivar de Muy todo bien, el temario. que van a aclarar un poco estas cosas. Acá una última pregunta dice, vuelve a hablar del tema del varicocele, dice, si se toma conducta expectante con el varicocele, ¿cada cuánto hay que controlar con espermograma? Dice. Depende del deseo de fertilidad. Claro. Si el espermograma no tiene alteraciones y tenemos varicocele, directamente al año repetimos el espermograma con esas dos tomas. Ujú. Si Perfecto. tiene repercusión, generalmente lo que hacemos es sugerir